Hola amigos y amigas del canal, gracias por estar ahí. En este video vamos a ver esta bestia hermosa de Dawen Pagio, este taladro de columna. Perdón, la idea era hacer esta intro un poco más seria, pero Bill no me deja mentir, mi productor. Estoy tan feliz de haber recibido esta bestia en mi taller. Es un lujo, potencia, precisión, 1,61 m, base y plato de fundición. Un lujo, mirá, manija de fundición en una pieza, cero vibración, no transmite nada, empuñadura de goma. ¿Qué te voy a decir? Es un lujo. Vamos a dividir el video en 3 etapas. Va a haber la primera etapa. Voy a ver si puedo abajo ponerte los capítulos. Tengo que inspeccionar un poco cómo se hace eso en YouTube. Un unboxing, te voy a mostrar las partes desempaquetado de esta bestia hermosa. Vamos a hacer un uso con mechas de acero rápido, con mecha pala, con una escalonada, varias pruebas en metal y en madera. Y te voy a ir mostrando a medida que voy haciendo el desempaquetado acá un poquito más grande qué es lo que estamos sacando y te voy contando. Y te voy a dejar las impresiones de esta bestia monumental de Dawen Pagio. 375 watts, medio caballo de potencia, mandril 16 milímetros. Una locura, recomendable. Con lo poco que la usé, 100%. Vamos a ver el video, dale. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Bueno, nos trae un pie, una base muy grande, pesada, le da muy buena estabilidad. Un protector que, les voy a ser sincero, después de la intro del video lo saco, no es mi estilo usarlo, prefiero usar gafas, el volante en una sola pieza fundido, las partes sueltas para armarlo, los tornillos, Allen's que trae, un mandril de 16 milímetros para acá va muy rápido. No es un bazooka, es la columna de este taladro, una bestia hermosa. Y el motor, toda la potencia en esa carcasa naranja y negra, un lujazo. La mesa rectificada también muy grande, un plato se lo ve muy bueno para trabajar ahí arriba. Instrucciones, un pequeño catálogo. Vamos con el armado. Pesadito, hay que tener un poco de estado para levantarlo. Ahí hacemos un pequeño paneo de todas las partes que trae, como viene. Y vamos con el armado. Un tratamiento antióxido. Vamos a poner la base al brazo, a la columna. Vamos con la llave de impacto de media de Dawen. Sencillo. Colocamos y ajustamos. Esta llave de impacto de Dawen es un lujazo. Le debo un video a esta herramienta, la verdad, muy buena. Damos una revisión y ajustamos esos Allen. Ahí le damos un ajuste a esa agarradera de la cremallera. Vamos con el plato, con la mesa. Lo colocamos en posición para poner primero con la mano y después ajustamos bien, nivelando con la mayor precisión posible.
Colocamos el ajuste, la manivela para subir y bajar. Acá cometí un error y lo junté mucho al cuerpo y se trababa un poquito. Hay que separarlo por lo menos 1 milímetro antes de ajustar. Arriba, papi. Perfecto. Una belleza. No me lo podés negar. Sin querer se coló la escuadra de Crossmaster. Otra belleza. Pegamos una ajustadita a esos Allen para sujetar bien a la columna. El manual nos dice que tenemos que nivelar las 3 poleas de las velocidades. Nos trae para generar 12 velocidades distintas. También te dicen que hay que desajustar y puedes bajar un poquito el motor para la polea trasera, pero ya me quedaba apenas 1 milímetro para bajar. Encontré la forma de aflojar ese alem que tiene interno y ahí una vez que lo podemos aflojar, esa sube y baja mucho más cómoda y es mucho más fácil de nivelar. Ajustamos, tensamos, le damos a los prisioneros y listo. Solo falta poner la manijita para levantar la tapa. Y ya casi lo tenemos. Falta el volante de fundición en una pieza que me pareció formidable. Principalmente la diferencia es con algunos taladros de banco que te trae las manijitas, esas que se enroscan al centro para subir y bajar el mandril, y generalmente al no ser una sola pieza genera mucha vibración, se nota, lo sentís en la mano. Esto es un espectáculo, no sentís absolutamente nada, sumado que tiene las puntas engomadas y eso lo hace mucho más cómodo. Ajustamos siempre con las llavecitas que te trae, con la Salem. No tenés que comprar nada, solamente el taladro, por supuesto. Vamos con el mandril, siempre va a presión, por esa forma cónica que tiene de entrar en la pieza. Lo ajustamos como dice el manual con alguna pieza de madera, con un taco. Le damos un poco de presión y es más que suficiente. Y vamos a probarlo con todo esto que te muestro acá. Algunas mechas, Forstner, una pala que ahora no está ahí y la escalonada. Vamos a darle. En cuanto a lo que es las velocidades, yo generalmente recomiendo ponerle una velocidad media a la del medio, la de abajo. Yo lo tengo en el de 580. Hay una fórmula que te dejo acá, una tabla. Esta es una tabla de velocidad que se utiliza principalmente para mecanizar piezas en un torno, pero también lo puedes usar con las mechas. Ahí tenés, por ejemplo, en acero rápido, una velocidad de 25. Y la fórmula vas a hacer la velocidad que te dio por 1000 sobre pi por el diámetro que vas a utilizar. Eso te va a dar una velocidad aproximada. Pero ¿qué pasa? Nunca te va a dar una velocidad exacta a la que vos tenés ahí dibujada en la carcasa interna del taladro. Entonces te conviene ir a la más cercana para abajo. ¿Por qué? Para que vaya a una velocidad no muy rápida, con mayor torque, y no recalentar la mecha, que se temple y pierda filo. Entonces, si podés usarlo en una velocidad más baja es recomendable, y si no tenés la suficiente fuerza lo vas a subir un punto más hasta encontrarle lo que vos necesitas para el material que vas a trabajar. Vamos con las muestras de las distintas mechas y nos vemos al final.
Bueno, qué decirte, me gusta mucho cómo trabaja, la precisión que tiene. Es, la verdad, una subida en calidad en mi taller. Muchas gracias a la gente de Dabu Empagio por esta hermosura, por dejarnos tener en el mercado esta belleza. Es una bestia, es una verdadera locura. No te lo pierdas si estás buscando este tipo de herramienta. Es un 10 para cualquier taller. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en próximas subidas del canal. Gracias.